En este trabajo se analizan tres pruebas de hipótesis para la media, utilizando la prueba Z, ya que con todos los casos se conoce que la desviación estándar es poblacional. Para el caso A, contamos con una muestra de 80 datos, lo que quiere decir que tiene una medida de 21.4 y un nivel de significancia del 5%. Se realiza una prueba bilateral, lo que conlleva a un valor de estadístico Z es 0, el cual se encuentra dentro de la zona de aceptación, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. Y no hay evidencia de la medida o que la medida sea diferente del 21.4. Para el caso E, contamos con una muestra de 40 datos y media de 8,56, lo que se aplica una prueba unilateral izquierda para que nos dé un 5%. Adicional, el estadístico Z también es 0 y se ubica en la zona de aceptación, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Y concluyendo que no hay evidencia que la medida sea menor de 8,56. Finalmente, en el caso C, con una muestra de 64 datos, lo que quiere decir que tiene una media de 104 y significa el 1%. Adicional, se realiza una prueba unilateral derecha, lo que quiere decir que nuevamente el valor de Z es 0 y cae en la zona de aceptación, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. Para concluir este video, se puede basar o podemos decir que en ninguno de los tres casos se rechaza la hipótesis nula, ya que no se encontró evidencia estadística suficiente en los niveles de significancia establecidos. Buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Mónica Suárez. En este video voy a exponer el punto número 5, que se divide en dos partes, que sería la parte A y la parte B. Voy a explicarles la parte A del planteamiento de nuestro problema. Entonces, en este punto y en la parte A vamos a verificar el control de calidad por parte del distribuidor. Vamos a resolver un problema estadístico aplicando el control de calidad de bolsas de detergente. En este caso, nuestro distribuidor nos ofrece bolsas de 1000, 2000 y 3000 gramos y sabemos que la variabilidad de llenado es de 12 gramos. Entonces vamos a ver cómo determinar si las máquinas de llenado están correctamente calibradas usando una hipótesis. Nos interesa detectar cualquier desviación de peso nominal que sea, ya sea que las bolsas tengan más o menos productos. El tipo de prueba que utilizamos es una prueba bilateral para saber si este promedio diferente del valor nominal, ya como lo había dicho anteriormente, es mayor o menor. Como ejemplo, voy a tomar las bolsas de 1000 gramos para explicar las hipótesis. Tenemos dos hipótesis, que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula sería que la medida de llenado sea igual a 1000, 2000 o 3000 gramos. Y la hipótesis alternativa es que la medida del llenado sea diferente, ¿sí?, a los 1000, 2000 o 3000 gramos. Los datos relevantes para esta decisión que nos trae o que nos plantea el problema es el nivel de significancia, que es el 10%, el tamaño de la muestra, que son 36 bolsas por cada tamaño de detergente. Para resolver este planteamiento, inicialmente pues debemos hallar el estadístico Z, y para esto tenemos que tener en cuenta, uno, que tenemos un valor esperado, que son 1000, 2000 o 3000 gramos, ¿cierto? Que nos dan un promedio de muestra de llenado, digamos en el caso de los 1000 gramos es de 997.2 gramos. Sabemos que el proceso tiene cierta variabilidad normal, que es la que nos da el problema, y pues que el estadístico Z nos da la cantidad de errores la diferencia, pues la diferencia que hay entre lo que observamos y lo que esperamos. Para esto tenemos que tener en cuenta la región crítica. En una prueba bilateral con alfa o sea, la significancia que es igual al 10%, que en este caso sería 0,10, nuestro Z crítico nos daría más o menos un valor de 1645. ¿Qué significa esto? Que lo que esté dentro de este valor nos aprueba la hipótesis nula. Lo que esté fuera de ese valor nos aprueba la hipótesis alternativa.
¿sí? En el caso de las bolsas de 1000 gramos, nos da el promedio, pues el promedio de la muestra que nos da el problema fue de 997.2 gramos y el resultado fue Z, el resultado de Z es igual a menos 1040. Esto significa que no hay una diferencia significativa en el valor nominal, lo que significa que no se rechaza la hipótesis nula. En nuestras bolsas de 2000 gramos, el promedio que nos da el problema fue de 1995,8 gramos. El resultado de Z fue menos 2.10, lo que está fuera del nivel de significancia normal, lo que significa, lo que está fuera de la diferencia, lo que nos dice que el valor de la diferencia es significativo, lo cual rechaza la hipótesis nula. Y en las bolsas de 3000 gramos, nuestro valor de Z fue de 2,35, lo que también encontró una diferencia significativa y pues rechaza la hipótesis nula. En conclusión, para el proceso de llenado nos dice que es adecuado en las bolsas de 1000 gramos, pero en las bolsas de 2000 y 3000 gramos presenta desviaciones importantes, lo que significa para el distribuidor que se deben calibrar esas dos máquinas correspondientes a ese llenado. Muchísimas gracias, espero que mi explicación haya sido clara. Muy buenas noches, mi nombre es María Camila Sánchez y el día de hoy les voy a explicar el procedimiento del punto B. Primero, el inspector toma muestras de 49 bolsas de cada tamaño y utiliza la variabilidad de la muestra para evaluar el proceso con un nivel de significancia del 5%. El tipo de prueba que tenemos es bilateral. En este caso usamos un cálculo estadístico. Este es muy parecido al Z, pero se usa cuando no conocemos la desviación estándar de toda la población y en su lugar usamos la desviación estándar de la muestra. Esto quiere decir que tenemos un valor esperado, medimos el promedio de nuestra muestra, sabemos que las medidas de nuestra muestra varían un poco, el estadístico T nos dice cuánto se aleja el promedio de la muestra del valor esperado. Y también tenemos la utilidad. ¿Por qué es útil? Si T es pequeño significa que la diferencia entre el promedio de una muestra y el valor esperado es pequeño, probablemente solo por la variación normal. Si T es grande, positivo o negativo, significa que la diferencia es significativa y nos da evidencia para rechazar la hipótesis nula. Tenemos la hipótesis nula, que es la media de llenado es igual a 1000 gramos, y la hipótesis alternativa, que es la media de llenado es diferente a 1000 gramos. Este mismo planteamiento se aplica a los otros tamaños. Para los resultados del auditor tenemos lo siguiente. En la bolsa de 1000 gramos el promedio fue de 998.5 gramos con un resultado de menos 1,02. En la bolsa de 2000 gramos el promedio fue de 1997,4 gramos y el resultado es menos 1,78. La diferencia no es suficiente para rechazar la hipótesis, es decir, que no se rechaza la hipótesis nula. En la bolsa de 3000 gramos el promedio fue de 2997,9 gramos y el resultado es de menos 1,46. La diferencia tampoco es significativa, es decir, no se rechaza la hipótesis nula. Para concluir, con un nivel de significancia del 5%, el auditor no encuentra evidencia suficiente para decir que el proceso de llenado difiere de los valores nominales. Por lo tanto, puede concluir que el proceso cumple con las especificaciones técnicas. Ahora bien, para terminar con la solución del punto, el distribuidor detectó que algunas máquinas necesitaban calibración para las bolsas de 2000 y 3000 gramos. El auditor verificó que en general el proceso cumple con los valores nominales. Muchas gracias. Punto número 8. En este punto voy a explicar los errores tipo 1 y tipo 2 de dos ejemplos. Uno con una variable cualitativa ordinal, que es la clase social, y otro con una variable cualitativa discreta, que son los resultados de juegos. En el caso de la variable cualitativa ordinal, se analiza si la clase social influye en la percepción de satisfacción del servicio. Para esto se formulan dos hipótesis: hipótesis nula e hipótesis alterna. La hipótesis nula dice que no hay diferencias en la satisfacción entre las clases sociales.
Y la hipótesis alterna plantea que al menos una clase social percibe la satisfacción de forma distinta. Continúo con los errores. Error tipo 1. El error tipo 1 ocurre cuando decimos que la clase social sí influye en la satisfacción, pero en realidad no existen diferencias entre las clases sociales. Error tipo 2. El error tipo 2 ocurre cuando decimos que no hay diferencias en la satisfacción, pero en realidad sí existe al menos una clase social que percibe el servicio de forma diferente. Explicación, punto número 2. Variable cuantitativa, resultados de juego. En el segundo ejemplo se analiza una variable cuantitativa discreta que es el promedio de puntos de un jugador para evaluar si cambió después de un entrenamiento. Explicación. La hipótesis nula indica que el promedio de puntos no ha cambiado, mientras que la hipótesis alterna plantea que el promedio sí cambió, ya sea aumentando o disminuyendo. Errores. Error número 1. Se comete un error tipo 1 cuando se afirma que el promedio cambió después del entrenamiento, cuando en realidad sigue siendo el mismo. Error tipo 2. Se comete un error tipo 2 cuando se concluye que el promedio no cambió, aunque en realidad sí hubo un cambio. En conclusión, los errores tipo 1 y tipo 2 representan decisiones incorrectas que se pueden tomar al contrastar hipótesis, ya sea afirmando un efecto que no existe o no detectando uno que sí existe.